¿Y si te dijera que tu ADN esconde un secreto? Un secreto milenario. Una historia de migraciones antiguas, imperios olvidados y rutas comerciales perdidas que moldearon a toda una nación. Para millones de filipinos, esto no es solo teoría. Lo llevan en la sangre. Filipinas se asienta sobre más de 7.000 islas. Cada una tiene su propia cultura, su propio idioma, sus propias tradiciones. Pero bajo toda esa diversidad, hay un misterio que los científicos apenas están empezando a resolver. ¿De dónde proviene realmente el pueblo filipino? Durante siglos, los historiadores intentaron responder a esta pregunta utilizando la arqueología y antiguas historias transmitidas de generación en generación. Pero solo podían conjeturar. Ahora, la genética lo ha cambiado todo. Y lo que los investigadores descubrieron es impactante. Mediante el estudio del ADN antiguo, los científicos rastrearon los orígenes genéticos de los filipinos a lo largo de miles de años y vastas distancias. Encontraron evidencia de migraciones prehistóricas, conexiones con antiguos navegantes e incluso rastros de comercio con poderosos imperios que nadie esperaba. Cada hebra de ADN filipino contiene una pieza de este rompecabezas. Y la verdad es mucho más compleja de lo que nadie imaginaba. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La historia comienza hace decenas de miles de años. Mucho antes de que existiera la historia escrita. La investigación genética muestra que los primeros pobladores llegaron a Filipinas hace unos 50.000 años. Piénsenlo, 50.000 años. Estos primeros humanos formaron parte de la primera ola migratoria de África. Cruzaron antiguos puentes terrestres y rutas costeras, llegando al sudeste asiático. Estos habitantes originales se llamaban negritos. Eran pequeños cazadores-recolectores de piel oscura que se adaptaron a las islas tropicales. Y lo más fascinante es que su legado genético aún perdura. Grupos indígenas como los Aeta, los Acta y los Batek poseen uno de los ADN humanos más antiguos de toda la región. Estos pueblos son vínculos vivos con el pasado lejano. Pero los negritos no fueron los únicos que moldearon la identidad genética filipina. Hace unos 4.000 años, algo cambió. Llegó una nueva ola de migrantes. Y lo transformarían todo. Estos recién llegados se llamaban austronesios. Eran hábiles navegantes originarios de Taiwán. Se expandieron por los océanos Pacífico e Índico, estableciéndose en Filipinas, Indonesia y Polinesia. Aportaron conocimientos avanzados de agricultura, alfarería y construcción naval. Pero lo que ocurrió después es aún más sorprendente. Estudios genéticos revelan que los filipinos modernos son principalmente una mezcla de ascendencia negrita y austronesia. El componente austronesio es el predominante. Pero lo verdaderamente fascinante es que, en lugar de que un grupo reemplazara al otro, se casaron entre sí a lo largo de generaciones. Los negritos y los austronesios no lucharon por el control. Se fusionaron. Crearon un rico y singular tapiz genético que sentó las bases de la identidad filipina. Esta antigua mezcla de poblaciones explica por qué las personas de diferentes islas pueden tener rasgos físicos distintivos y, sin embargo, compartir profundas conexiones genéticas. Es el comienzo de algo extraordinario. Pero la historia no se detuvo ahí. Más migraciones e intercambios culturales continuarían transformando a la gente del archipiélago. La historia genética de Filipinas es como un océano moldeado por innumerables olas. Tras la llegada de los negritos y los austronesios, las islas se convirtieron en una encrucijada de culturas. Llegaron nuevos colonos de toda Asia y más allá. Cada ola añadió una nueva capa al paisaje genético filipino. Y una de las contribuciones más significativas vino de un lugar inesperado. Grupos del sudeste asiático continental comenzaron a llegar a Filipinas. Personas de lo que hoy es Vietnam, Tailandia y Malasia viajaron a las islas, trayendo consigo nuevas prácticas culturales, idiomas y marcadores genéticos.
Estas migraciones enriquecieron el acervo genético austronesio existente, especialmente en regiones como Luzón y las Bisayas, donde la diversidad genética es particularmente alta. Pero hay otro grupo que jugó un papel importante en la formación del ADN filipino, los comerciantes y colonos chinos. Durante más de 1000 años, comerciantes del sur de China viajaron a las islas para comerciar. Muchos de ellos se quedaron. Se casaron con miembros de las comunidades locales. Hoy en día, estudios genéticos muestran que una proporción significativa de filipinos, especialmente en los centros urbanos, tiene ascendencia china. Esto refleja siglos de intercambio cultural y genético. Pero las conexiones no terminan ahí. La evidencia de ADN revela rastros de ascendencia del sur de Asia, Oriente Medio e incluso europea en los filipinos modernos. Estos vínculos genéticos son vestigios de antiguas rutas comerciales, la expansión del Islam y la colonización posterior. Cada recién llegado traía no solo bienes e ideas, sino también sus genes. Y lo verdaderamente notable es la fluidez con la que estas diversas influencias se fusionaron a lo largo del tiempo. El pueblo filipino no solo absorbió genes extranjeros. Hizo algo inesperado. Los filipinos se adaptaron y evolucionaron. Crearon algo completamente propio. Esta fusión de ancestros es lo que hace que la identidad genética filipina sea tan única. Refleja la larga historia de las islas como crisol de migración humana. A medida que los científicos continúan estudiando el ADN antiguo, aprendemos más sobre las profundas e interconectadas raíces del pueblo filipino. Raíces que se extienden a través de continentes y abarcan miles de años de historia humana. Pero la historia dio un giro dramático en el siglo XVI. Llegaron los colonizadores españoles. Durante más de 300 años, las islas formaron parte del Imperio Español. Este periodo dejó una huella imborrable, no solo en la cultura y la religión filipinas, sino también en su genética. La influencia española es un capítulo crucial en los orígenes genéticos de los filipinos modernos, añadiendo otra capa compleja a una población ya de por sí diversa. Estudios genéticos muestran que muchos filipinos portan ADN europeo, principalmente de España y Portugal. Esta contribución genética, aunque relativamente pequeña en comparación con la ascendencia del sudeste asiático y Austronesia, sigue siendo significativa, especialmente en ciertas regiones. Ciudades como Manila muestran niveles más altos de marcadores genéticos europeos. Pero hay un giro inesperado. Los españoles no solo trajeron genes europeos. Filipinas se convirtió en una parte vital de la red comercial global gracias al comercio de galeones entre Manila y Acapulco. Este conectaba las islas no solo con España, sino también con México y otras partes de Latinoamérica. Como resultado, se pueden encontrar rastros genéticos de indígenas mexicanos y otros grupos latinoamericanos en algunas poblaciones filipinas. Es un testimonio vivo del alcance global del colonialismo. La colonización también impactó la diversidad genética a través de las estructuras sociales. Los españoles introdujeron un sistema de castas que influyó en los patrones matrimoniales y familiares. En algunos casos, esto reforzó las divisiones sociales existentes. En otros, creó nuevas vías genéticas al unirse personas de orígenes muy diferentes. Pero esto es lo notable, a pesar del impacto colonial, los filipinos no perdieron sus raíces indígenas. Al contrario, adaptaron e integraron estas influencias extranjeras. Conservaron sus identidades austronesias fundamentales, al tiempo que adoptaban nuevos elementos genéticos y culturales. Esta resiliencia se refleja en la composición genética de los filipinos modernos. Es un testimonio vivo de conquista, comercio, adaptación y supervivencia. El capítulo sobre la colonización muestra cómo las fuerzas externas moldearon la historia genética filipina. Pero es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Y hay más. ¿Dónde deja todo esto a la identidad filipina hoy? Si bien los antiguos austronesios y los posteriores colonizadores españoles moldearon gran parte del panorama genético filipino,
Otro elemento crucial proviene de siglos de comercio y migración con las regiones vecinas, especialmente China y el sur de Asia. Estas interacciones agregaron aún más complejidad a la composición genética del pueblo filipino, dejando rastros distintivos que todavía están presentes hoy en día. Durante más de 1000 años, Filipinas fue un centro de comercio marítimo. Los comerciantes chinos, en particular del sur de China, comenzaron a establecerse en las islas mucho antes de la colonización española. Muchos de estos comerciantes se casaron con miembros de las comunidades locales, transmitiendo su linaje genético. Hoy en día, estudios genéticos muestran una proporción significativa de ascendencia china meridional en muchos filipinos, especialmente en centros urbanos como Manila y Cebú. Esta influencia también es visible en la cultura filipina, desde la gastronomía hasta el idioma e incluso los apellidos. Pero los chinos no fueron la única influencia externa. Comerciantes y navegantes del sur de Asia también viajaron por el sudeste asiático, estableciendo vínculos comerciales con Filipinas ya en el siglo IX. La investigación genética revela rastros de ascendencia india en algunas poblaciones filipinas, particularmente en las regiones del sur y Mindanao. Esto está respaldado por registros históricos que muestran que reinos indianizados como el Rajanato de Cebú y Butuán existieron mucho antes del contacto español. ¿Pero qué significa realmente toda esta mezcla genética? Estas migraciones no solo trajeron nuevos genes. También trajeron ideas, tecnologías y tradiciones. Las influencias indias contribuyeron a moldear aspectos de la espiritualidad filipina precolonial, mientras que la cultura china influyó en las prácticas comerciales, la arquitectura e incluso en la organización de las economías locales. La mezcla de estas culturas creó una identidad típicamente filipina, donde los elementos extranjeros fueron absorbidos y reinterpretados a través de una lente local. La evidencia genética cuenta una historia de apertura e intercambio. En lugar de estar aislada, Filipinas estaba profundamente conectada a una vasta red de culturas y pueblos. Y lejos de borrar la identidad indígena, estas migraciones enriquecieron el genoma filipino, convirtiéndolo en uno de los más diversos del mundo. Este flujo constante de personas, ideas y genes demuestra que la identidad filipina siempre ha sido dinámica. No algo fijo, sino algo que crece y evoluciona con cada nuevo capítulo de la historia. Cuando los colonizadores españoles llegaron a Filipinas en 1521, no solo trajeron religión y nuevos sistemas políticos. También dejaron una innegable huella genética que moldearía al pueblo filipino durante siglos. La colonización española duró más de 300 años. Pero la magnitud de esta influencia podría sorprenderle. Estudios genéticos muestran que, si bien la ascendencia española está presente en muchos filipinos, no está tan extendida como algunos podrían pensar. La contribución genética española es más pronunciada en ciertas regiones, en particular en Luzón y las Visayas, donde la influencia colonial fue más fuerte. Curiosamente, lo que muchos consideran ADN español a menudo resulta ser una mezcla de ascendencia ibérica y de otros países europeos, ya que España misma era un crisol genético de moros, celtas y romanos. La colonización española también trajo consigo población de Latinoamérica, especialmente de México. Filipinas se gobernaba como parte del Virreinato Español de Nueva España, y los barcos de Acapulco transportaban no solo mercancías, sino también personas. Soldados, colonos y marineros mexicanos y peruanos se mezclaron con las poblaciones locales, aportando capas adicionales de diversidad genética. Esta conexión explica por qué algunos filipinos comparten marcadores genéticos con grupos indígenas latinoamericanos. Más allá del ADN, la era española transformó la cultura filipina. El catolicismo se arraigó profundamente. Los apellidos hispanos se generalizaron, aunque muchos se asignaron por decreto colonial en lugar de por ascendencia directa. Y el español influyó en los dialectos filipinos. Estos elementos culturales se mezclaron con las tradiciones indígenas para crear la identidad filipina distintiva e híbrida que conocemos hoy. Pero la historia no termina ahí.
La evidencia genética nos recuerda que la colonización, aunque dolorosa y perturbadora, también facilitó conexiones humanas que siguen moldeando la vida de las personas generaciones después. Los filipinos de hoy llevan ecos de estos encuentros en su ADN, un recordatorio tanto de las luchas como de la resiliencia de sus antepasados. Lo que emerge de este capítulo de la historia es un testimonio de la fortaleza del espíritu filipino. A pesar de siglos de colonización, el pueblo filipino no perdió su identidad. Al contrario, absorbió las influencias que lo rodeaban y forjó algo nuevo, creando un ejemplo vivo y palpable de cómo la migración humana y el intercambio cultural pueden forjar legados vibrantes y perdurables. La historia genética de Filipinas es un tapiz vivo, una mezcla de migraciones antiguas, conexiones comerciales y siglos de intercambio cultural. ¿Pero qué significa todo esto para la identidad filipina actual? A medida que la ciencia descubre más sobre el ADN del pueblo filipino, una cosa se vuelve innegablemente clara: la diversidad de Filipinas es su mayor fortaleza. Estudios genéticos han revelado la gran interconexión de los filipinos con el resto del mundo, con rasgos de Asia Oriental, el sudeste asiático, el sur de Asia, las islas del Pacífico, Oriente Medio e incluso Europa y Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria mezcla, los filipinos han mantenido una identidad cultural única que los vincula a su tierra y a su historia. Es un poderoso recordatorio de que la identidad no se trata solo del ADN. Se trata de experiencias compartidas, tradiciones e historias que las personas transmiten de generación en generación. Y la investigación genética moderna está ayudando a los filipinos a reconectarse con aspectos perdidos de su ascendencia de maneras inesperadas.